Bienvenidos a la serie de videos STEP del programa de cáncer de seno de Adelphi. Soy María Cristina Vélez, fisioterapeuta certificada en tratamiento del linfedema en Norwell. Y hoy vamos a hablar de la fisioterapia después de una mastectomía, cómo no solo ayuda a recuperar el movimiento, sino también a reconstruir la confianza, la autonomía, la dignidad, empoderando a cada mujer para seguir adelante con fuerza y determinación. El papel de la fisioterapia en la recuperación del paciente durante y después de una mastectomía. Nuestra labor como fisioterapeutas consiste en educar al paciente acerca de la condición, los efectos después de la cirugía, de la quimioterapia y de la radiación. Educar al paciente a conocer las restricciones y los ejercicios adecuados, guiarlos en el proceso. Nuestra labor es también de rehabilitación, cómo recuperar las deficiencias que se presentan a nivel musculoesquelético, ya sean de movilidad o a nivel postural. Somos un soporte que les permite a los pacientes mejorar su calidad de vida durante y después del tratamiento. El tratamiento del cáncer está diseñado de acuerdo al tipo de cáncer, qué tan avanzado está, a la salud del individuo y a sus preferencias. Dentro del tratamiento de cáncer tenemos la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. La cirugía es la remoción unilateral o bilateral del seno, de la mama. Las reconstrucciones, que pueden ser a través de colgajos o con implantes, y la remoción de ganglios linfáticos como la lumpectomía. Tenemos también la quimioterapia, que puede ser intravenosa o puede ser oral para combatir y eliminar las células cancerígenas, usualmente en ciclos de 1 a 3 semanas por un total de 3 a 6 semanas. Está la radioterapia, que usa rayos de alta energía para eliminar las células cancerígenas y su objetivo es disminuir el tamaño de tumores antes de la cirugía. Puede ser externa o interna y el paciente no siente dolor durante el tratamiento. Hay otro tipo de tratamientos alternos, como pueden ser el trasplante de médula ósea en otros casos, la inmunoterapia, que son drogas que ayudan al sistema inmune a combatir el cáncer. Está la terapia hormonal, que se enfoca en reducir la cantidad de hormonas que el tumor necesita para crecer. Está la terapia farmacológica dirigida, donde son drogas dirigidas a moléculas específicas en células cancerígenas. Son un poco más precisas. Están los ensayos clínicos, donde las personas participan para probar la seguridad y la eficacia de unos tratamientos. Y están los cuidados paliativos, donde se enfoca en mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias cuando enfrentan enfermedades tan graves como el cáncer. Vamos a empezar a hablar de la mastectomía. ¿Qué tipos de mastectomía hay? Está la total, donde el seno es removido, pero los músculos que están debajo del seno y los ganglios linfáticos quedan intactos. Está la mastectomía radical modificada, donde el seno es removido, al igual que algunos ganglios linfáticos, pero los músculos se preservan. Está la mastectomía radical, donde el seno es removido junto con los músculos del pecho y los ganglios linfáticos. Y está la mastectomía parcial, donde se remueve solamente el tejido canceroso y una pequeña área alrededor para asegurar que el área esté libre de cáncer. En esta categoría también se encuentra la lumpectomía, donde se remueven algunos de los ganglios linfáticos. Después de una mastectomía, entramos al proceso de reconstrucción del seno si es lo que el paciente elige hacer. En este caso hay varias opciones. Están los expansores o los implantes de tejido, que son implantes mamarios donde se llenan de aire o de solución salina debajo de la piel o del músculo del pecho después de la mastectomía para crear espacio para un implante más adelante. Si se elige hacer colgajos perforantes, hay varios, todos vienen del cuerpo. El más común es el DIEP. Su nombre es porque está ubicado en la zona inferior epigástrica y se usa en forma elíptica. Se toma el tejido abdominal, incluyendo la piel, la grasa, vasos sanguíneos y a veces nervios, y esto reemplaza a la zona que se haya retirado del seno. ¿Qué pasa cuando se hace la mastectomía, la quimioterapia y la radiación? Hay unos efectos. Estos efectos
pueden ser comunes a varias de ellas, pueden ser únicos a cada una de los tratamientos. Como vemos en la mastectomía y en la quimioterapia, pueden haber neuropatías. En la radiación y en la mastectomía pueden haber adherencias, cambios posturales, disfunciones del hombro y linfedema. Pero cada uno de ellos también tiene unos efectos específicos, como son los seromas y el síndrome del cordón axilar en la mastectomía, como es la osteoporosis, la náusea, el cerebro nublado, que es esa dificultad mental, esa neblina mental que afecta la memoria y la capacidad de concentrarse y procesar información. Están también los problemas de balance y el riesgo cardíaco. En la radiación está la pesadez en el pecho, las cicatrices, el edema, la fibrosis. Y hay unos comunes a los tres, a la mastectomía, a la quimioterapia y a la radiación, como son el dolor, la fatiga y la debilidad. Pero antes de entrar a hablar cómo tratamos estos aspectos, quiero hablar de las 2 primeras semanas después de una mastectomía, porque son muy importantes. Es importante empezar despacio para promover una adecuada cicatrización para mayor estabilidad de los tejidos, movimientos no agresivos para evitar la formación de seromas, hacer ejercicios de circulación, flexión y extensión de los codos, movimientos circulares de las muñecas, varias veces al día, movimientos del hombro sin dolor, solo hasta el nivel de los hombros, y continuar con las actividades normales, obviamente con las restricciones dadas para evitar un desacondicionamiento. Empecemos a hablar primero del dolor, uno de los efectos de la mastectomía, de la quimioterapia y de la radiación. El dolor es una alarma del sistema nervioso. Esta información viene del cerebro y la necesitamos después de la cirugía para proteger los tejidos mientras sanan. El paciente siente una hipersensibilidad y un dolor persistente en el pecho. Tiene un hormigueo y un entumecimiento no solo en el pecho, sino también en la axila y en el brazo. Hay una lesión del nervio y hay dolor también en las articulaciones por la inflamación. Pero mientras más educados estemos acerca del dolor, más preparados estamos para tolerarlo. ¿Cómo podemos trabajar el dolor? Ejercicio aeróbico, suave, relajación y meditación, ejercicios de respiración diafragmática, tener un ritmo lento con las actividades de la vida diaria, exponernos gradualmente a las actividades, terapia manual como el automasaje, la presión a través de prendas de compresión como los brasieres deportivos y tener unas metas funcionales claras, saber a dónde queremos llegar y qué podemos alcanzar con la terapia. Otro efecto de la quimioterapia, de la radiación y de las cirugías son las adherencias. Después de una cirugía, de una incisión, los tejidos empiezan a sanar, a regenerar y empiezan a adherirse a los tejidos que están debajo de la piel y ahí es donde empiezan a crearse las adherencias. La radiación también contribuye a endurecer este tejido. Al remover el tejido de la axila, los tejidos se pueden adherir a los músculos y a la pared torácica. Pero ¿cómo trabajamos estas adherencias? Con el masaje de la cicatriz. Con esto estimulamos el flujo sanguíneo y mantener la piel flexible. Es importante decir que hay que hacerlo cuando la piel haya sanado completamente y no aplicar demasiada presión durante el masaje. Se pueden utilizar técnicas manuales como la de la S y de la C o pinchando la piel como vemos en la figura a nivel derecho. También con movimientos circulares, hacia arriba y hacia abajo, al lado y al lado. Otros cambios y otros efectos que pasan después de la quimioterapia y de la radiación son los cambios posturales. Hay una posición de los hombros redondeados, la cabeza está hacia adelante, los pectorales se acortan, hay una pérdida del ritmo escapulohumeral en el hombro, hay falta de estabilización de la escápula, hay una postura protectora por el dolor y hay un desacondicionamiento general que causa inestabilidad lumbar y dolor y en último una pérdida de la función muscular. ¿Cómo trabajamos esos cambios posturales? Estirando los músculos retraídos como los pectorales,
En la figura podemos ver a la izquierda cómo la persona estira los pectorales con los brazos hacia arriba o hacia el lado, o al lado derecho como podemos ver la persona estirándose sobre la bola. Trabajar el dolor para tener una mejor postura también. Otro efecto importante es la disfunción del hombro y la cintura escapular. Hay una disminución de la movilidad del hombro por adherencias de tejidos, por dolor, por cicatrices, por la tensión de los expansores. Cuando hay un daño en el nervio, se alteran unos músculos importantes, en especial el serrato anterior, que está encargado de estabilizar la escápula contra la pared torácica, y su debilidad trae una consecuencia que se llama la escápula alada, como vemos en la figura inferior al lado derecho, que la escápula se protrae un poco de la pared torácica. Hay un entumecimiento de la axila y una debilidad de los músculos que ayudan a la rotación y la extensión y la estabilidad lumbar. Los pectorales también y los escalenos están tensos, que son otros músculos en el cuello y en la parte pectoral. ¿Y cómo podemos trabajar la disfunción del hombro y de la espina torácica? Con ejercicios de estiramiento, como vemos en la figura, con las manos detrás de la cabeza, abriendo y cerrando, con las manos por encima de la cabeza, con un bastón. Se puede hacer una progresión rotando el cuerpo también, como en la figura del lado derecho, de lado, haciendo un gran círculo con el brazo, o el ejercicio que llamamos libro abierto, que es simplemente abrir la caja torácica para expandir todo el pecho. Estos músculos estabilizadores de la escápula son músculos pequeños que controlan la posición y el movimiento de la escápula. El movimiento funcional sin dolor se alcanza cuando el movimiento está estable y cuando el hombro está en una posición correcta. También hay ejercicios de fortalecimiento, como remar, ejercicios de protección, que es un movimiento de la escápula hacia adelante o hacia arriba, movimientos de rotación con los brazos detrás de la cabeza para abrir la caja torácica, y ejercicios con bandas elásticas en movimientos diagonales que permiten movimientos más funcionales. Y está el ejercicio contra la pared, deslizando el brazo hacia arriba y hacia abajo para mejorar la movilidad. Otro de los efectos importantes después de una mastectomía, de la radiación y de la quimioterapia es la fatiga. Y es un gran cansancio que no mejora con el dormir o con descansar. Es desproporcionado para la actividad del paciente. Está asociado con la enfermedad, con causas fisiológicas, con la falta de sueño, con la malnutrición, con una posible anemia, con el dolor y el estrés emocional y la disminución de la actividad física. Pero ¿cómo podemos trabajar esta fatiga? Tomando siestas cortas de 15 a 20 minutos, con una dieta balanceada, con la hidratación, con una respiración diafragmática, con ejercicios aeróbicos suaves y progresivos, con técnicas de conservación de la energía, con técnicas de relajación y de meditación, con ejercicios de respiración, de conservación de la energía, como evitar subir y bajar escalas, sentarse para hacer ciertas actividades de la vida diaria, minimizar las cargas excesivas de objetos, planear las actividades más extenuantes cuando haya mejor energía, y juntar actividades para hacer muchos viajes para hacer en distintas partes de la casa. Los seromas. ¿Qué son los seromas? Es la acumulación de líquido seroso transparente debajo de la piel, generalmente en el punto de la cirugía, usualmente por la disrupción de tejidos. Es importante evitar movimientos por encima del nivel de los hombros en las primeras 2 semanas de la cirugía, evitar movimientos excesivos de alcanzar hacia adelante o hacia arriba, y es importante en caso de detección referirse al médico en caso de que se necesite un drenaje. Otro efecto importante es el síndrome del cordón axilar, que es un engrosamiento y un endurecimiento de estos vasos linfáticos, se vuelven más rígidos. Hay una inflamación por la radiación y puede causar mucho este síndrome.
Estadísticamente se ha dicho que un 88% de incidencia en las primeras 4 semanas de la cirugía ocurre. También hay un 51% de incidencia en las primeras 8 semanas de la cirugía. Y usualmente cuando se encuentra en la etapa aguda, el paciente responde mejor al calor por 5 o 10 minutos, pero hay que tener mucho cuidado con las quemaduras porque el paciente tiene la sensación alterada. Sucede también en personas de bajo índice muscular, en personas delgadas, y puede restringir el grado de movilidad. Pero ¿cómo trabajamos el síndrome del cordón axilar? Como vemos en la figura, el masaje para reducir la tensión, el dolor en el área afectada, con técnicas de movilización del tejido en forma de S o de C, como vemos en la figura al lado izquierdo, con estiramiento de los tejidos blandos y de los nervios, como vemos en la figura al lado derecho superior, y con movimientos activos a nivel derecho, al lado inferior, podemos ver movimientos activos con un bastón estirando y fortaleciendo los músculos. Otro de los grandes efectos de la mastectomía, de la quimioterapia y de la radiación es la neuropatía. Ocurre cuando la quimioterapia daña no solo las células cancerígenas, sino también los nervios. Es causado por la neurotoxicidad de la quimioterapia y de la radiación. Hay una alteración del dolor, se manifiesta como entumecimiento, como hormigueo o debilidad, principalmente en el pecho, en la axila y en el brazo. Y el tratamiento está más enfocado al fortalecimiento muscular, a la prevención de caídas, a la desensibilización a través de distintas texturas, estimulando el sistema nervioso, a la buena nutrición, a la hidratación, al dormir bien, al manejo del dolor y a cómo conservar la energía. Por último, uno de los efectos grandes después de la quimioterapia y de una mastectomía y de la radiación es el linfedema. El linfedema es una disfunción en el sistema linfático cuya función es mantener el equilibrio de los líquidos corporales y defender el cuerpo contra infecciones. Es un sistema de drenaje que recoge el exceso de los líquidos y los devuelve a la sangre. La linfa contiene agua, proteínas, grasa, células muertas y desechos. Esta carga de flujo linfático aumenta con las cicatrices de la cirugía y de la radiación. En ocasiones el cuerpo, el sistema linfático, crea otras rutas de evacuación del tejido del líquido linfático, pero en un momento dado, cuando la carga es mayor, el cuerpo no puede controlarlo y es donde viene el edema y la inflamación. ¿Cómo podemos tratar el linfedema? El linfedema no tiene cura, es una enfermedad crónica. La meta es devolver el linfedema a un estado de latencia, que no se vea la inflamación. ¿Y cómo? Redireccionando ese flujo linfático en las áreas congestionadas, a áreas donde los ganglios linfáticos estén trabajando bien para poder drenar al sistema venoso. El tratamiento consiste en 2 fases, una de descongestión y una de mantenimiento. En la descongestión, el tratamiento consiste en una combinación de drenaje manual linfático, de ejercicios de descongestión, de cuidado de la piel y de vendajes de compresión. Hay una fase de mantenimiento donde va a ser ya en la casa, donde la persona va con prendas de compresión durante el día y durante la noche para mantener las ganancias que se han ganado durante la terapia. Hay unas precauciones importantes que hay que tener con el linfedema, como evitar la exposición a temperaturas excesivas, proteger la piel de picaduras de mosquito, raspaduras, cortaduras, ya que puede ser la entrada de una infección. Estar atentos a los signos de la infección, como la piel roja, la fiebre, la inflamación. No permitir una toma de presión arterial o de inyecciones en el brazo afectado y tener una dieta balanceada es importante. También evitar la ropa estrecha, las joyas o relojes en el lado afectado, evitar cargas pesadas o excesivas en el brazo afectado, hacer ejercicio con las prendas de compresión para permitir que esa contracción entre el músculo y la prenda compresiva ayude a eliminar el líquido linfático y
es importante anotar que cuando se viaja es importante utilizar las prendas de compresión para prevenir la inflamación. Y dejé este slide hablando del ejercicio para al final, porque el ejercicio es bien importante y la evidencia indica que mantener un peso bajo mejora el pronóstico de supervivencia. Caminar de 3 a 5 horas por semana reduce el riesgo de recurrencia de cáncer. El ejercicio vigoroso, 3 horas a la semana, como montar en bicicleta, nadar, caminar, disminuye el riesgo de mortalidad. Y los ejercicios de resistencia contribuyen a manejar y a mantener la masa muscular y el fortalecimiento óseo, disminuyendo la posibilidad de fracturas. Después de una mastectomía, no solo se enfrentan cicatrices físicas, sino también emocionales. La fisioterapia es mucho más que una herramienta de rehabilitación, es un puente hacia la autonomía. No se trata solamente de recuperar movilidad, sino de recuperar confianza, seguridad y dignidad. Cada ejercicio, cada avance es un acto de valentía. Cada estiramiento, cada respiración es un acto silencioso reclamando el poder. Estos son algunos de los sitios donde nos pueden encontrar para el trabajo de cáncer, la rehabilitación, para el trabajo del linfedema. Esta es mi información en las oficinas donde me encuentro. Ahí están los teléfonos y las referencias. Gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado este video del programa STEP. Para más información, visítenos en línea.